¿Y si es inteligente la inteligencia artificial? No, cuando yo era bruto, trabajaba. Las personas inteligentes no trabajan. La inteligencia artificial es tal vez la revolución más grande que ha tenido la humanidad. Decimos pensando y ella no piensa. Iván, ¿vos podrías afirmar entonces que la IA nunca llegará a ser consciente? Iván, ¿pa' vos qué es inteligencia? Para- ¿Qué le decís a los empresarios que quieren todo para allá? Es que son estúpidos. Nadie más inútil que un gerente ocupado. La IA no entra en el mundo de lo desconocido. Por eso no es inteligente. ¿Por qué no hacemos preguntas inteligentes que no estén buscando respuestas obvias? Fórmulas. La inteligencia artificial no tiene capacidades, tiene competencias. No le permito a la inteligencia artificial que interfiera en conceptos. Jamás. El mayor mal de la inteligencia es la distracción. El que no incorpore inteligencia artificial en la empresa se va a quebrar, es una empresa que va a desaparecer. Iván, ¿qué límites le deberíamos de poner a la inteligencia artificial? Conocimiento hoy no da poder. A más inteligencia artificial, más lentitud, no más velocidad. Porque la distracción, como lo dije ahora, una mente distraída es una mente superficial. La inteligencia artificial nos trae un gran regalo, un inmenso regalo. La exigencia de ser más personas. Cerebros con IA Podcast. Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast Cerebros con IA. Yo soy Alejo Gallo y hoy tenemos un invitado de honor, de lujo y de riqueza. Iván Mazo, bienvenido. Gracias, Alejo, por la invitación. Un gusto compartir con vos un buen rato de inteligencia. La gente que me conoce sabe que me gusta ir al grano en el podcast. Y yo quiero preguntarte, Iván, vos hablas de rediseñar el cerebro. Sí. ¿Vos considerás que la inteligencia artificial nos está ayudando a rediseñarlo o será más bien una excusa elegante para no usar el cerebro? No, sin duda que sí. La inteligencia artificial, una de las propiedades maravillosas que tiene, es que nos ayuda a rediseñar el cerebro. ¿Por qué? Porque es que el cerebro se rediseña con los conceptos que nosotros le permitamos que desarrolle de una manera inteligente. Entonces, no es la inteligencia la que hace la función como tal, la inteligencia artificial me refiero, la que hace la función de rediseñar el cerebro, sino que el cerebro se rediseña a través de un medio como la inteligencia artificial que nos puede generar cosas muy valiosas, demasiado valiosas. ¿Y si es inteligente la inteligencia artificial? No, ¿Por qué? me parece que uno de los errores gravísimos a nivel inclusive humano, error gravísimo a mi modo de ver, es que se le digamos inteligencia. Y lo segundo es que cuando está allá la bolita dando vueltas, como sucede, Pensando. decimos pensando, y ella no piensa. Así como cuando estamos en Google, que está la bolita ahí dando Cargando. vueltas, cargando, decimos, está pensando. No, ella no piensa. Entonces, ¿qué es pensar? Entonces pensar es crear o analizar. Pero el análisis es el nivel más bajo del pensamiento. El análisis. ¿Por qué? Porque es el nivel más bajo del pensamiento. Porque se analiza con base en información. El nivel más alto del pensamiento es el creativo, en donde uso la imaginación, que es tal vez dicho por filósofos de la educación, dicho por ellos, algunos hablan de que la imaginación es el don más grande de la inteligencia. Y eso tiene mucha consistencia. Adentrarnos en el mundo de lo desconocido, que Claro, siempre será infinitamente superior y más grande de lo que conocemos. claro, la IA no entra en el mundo de lo desconocido. Por eso no es inteligente. La IA solo entra en el mundo de lo conocido.
Yo quiero contarle a la audiencia quién es Iván Mazo. Iván es un experimentado asesor empresarial de carácter internacional. Vos decís Yarumal para el mundo. Sí, ya para el mundo. Y un investigador de pensamiento profundo que sabe crear transformaciones radicales en la mente de las personas. Ahorita hablamos de mente versus cerebro. Autor de 4 libros. Sí. Ahí están 2, ahorita se los muestro. Y sos conferencista internacional, fundador de la Escuela de la Riqueza. Has formado a más de 2100 empresarios, quizás son más, en toda Latinoamérica y el mundo. Y Pues hoy estás sumando más de ¿qué? 600.000 seguidores en tus redes sociales. yo creo en las redes, más de 1 millón. Más de 1 millón. Increíble. Y se destaca por un contenido que revuelca las mentes de las personas y la transformación que generan ellas. Dice acá, Iván es un pensador tan original que ha revolucionado esos conceptos convencionales que rigen la vida empresarial y que ya se han vuelto obsoletos. Es un pensador atrevido que siempre tiene una propuesta retadora para que pongamos a volar nuestra vida muy alto. Yo soy testimonio de eso. Iván es un generador de escenarios provocadores para el rediseño mental y tenés algo que conecta un montón y es, vos decís que despiertas el rico anestesiado que llevas dentro y Claro. qué riqueza es vida en plenitud. Ya que conocemos un poquito de tu trayectoria, que estudiaste sociología, filosofía, pasemos a una esfera un poquito más humana, más personal y más íntima. ¿Qué hace Iván de hobbies y de pasiones que no sea trabajo? Yo sé una, fútbol y nacional. Absolutamente ya. La lectura, mi vida es la lectura. Mi vida es la investigación. Mi vida es pensar, mi vida es aprender. Esos son mis hobbies. Tu hobby es tu trabajo. Es que no trabajo. Hace demasiado. Cuando yo era bruto, trabajaba. Las personas inteligentes no trabajan, gozan. Porque la inteligencia siempre se manifiesta cuando uno goza. Mientras más gozas, mayor acceso a niveles superiores de inteligencia. Porque el gozo eleva la mente y eleva el espíritu. Enciende la alegría. El gozo es el motor de la alegría. Yo conecto mucho con eso, Iván, porque hay una expresión de la inteligencia, a mi modo de ver, que son los talentos. Unos dones con los que se nace, que la mayoría de la gente desafortunadamente llega a su muerte sin haber conocido, desarrollado sus talentos. Yo quisiera que repensaras ese concepto. Yo lo he repensado. Los talentos los teníamos como unos dones con los que se nace. Las últimas investigaciones desde la neurociencia nos muestran que los talentos no son dones con los que se nace. Los talentos se desarrollan. Y yo creo que esto nos debe dar mucha alegría y es una gran noticia, porque decir que el talento se puede desarrollar es que cualquiera, quienes nos están viendo, se sientan en la posibilidad de desarrollar un talento. Pero tiene que ser una elección muy consciente. Es decir, Claro, yo al crochet no le veo mi pasión puesta en eso. claro. Yo podría ser muy habilidoso en crochet, quizás, pero no me veo en eso. Entonces, si la elección es consciente y viene desde el gozo, la alegría, el llamado a servir incondicionalmente, creo que ahí Es que si no es así, si no es una elección consciente, el talento no se despierta. Los talentos se despiertan y se cultivan. Los dones se llaman capacidades. Entonces hay gente que nace con el don de cantar. Nacen afinaditos, tienen un gran oído, se les da con facilidad. tienen el ritmo todo incorporado. Pero esas personas que nacen con la capacidad
de cantar no quiere decir que desarrollen el talento. Puede que no desarrollen el talento. Y alguien que desarrolla el talento yendo a clases disciplinadamente de música, de canto 2, 3 veces a la semana y haciendo ejercicios permanentemente, puede darle sopa y seco al que tiene la capacidad. Total, ahí Eso hay pasa un mucho. concepto de neurociencia que es la neuroplasticidad. Es por la neuroplasticidad. Y es, no soy neurocientífico, pero parafraseándolo en términos coloquiales, esa capacidad del cerebro de aprender y de desaprender Claro, lo que se proponga. Que claro. incluso hay un mito y es que las personas, loro viejo no aprende a hablar. ¿Quién dijo eso? Solamente de pronto hay que ponerle un poquito más de ganas. Ganas. Pero de resto, lo que usted se proponga, Ujú. lo puede lograr. Yo quiero que antes de que entremos a hablar fuertemente de inteligencia artificial, para mí es muy importante de que hablemos, Iván, ¿para vos qué es inteligencia? Para mí, inteligencia es la materia más seductora y es el tema más importante que puede haber sobre la Tierra, sobre el planeta. ¿Cómo es posible que nosotros no nos preocupemos por la inteligencia, por saber qué es? Es que le puedes preguntar hasta a un grupo de ejecutivos qué es inteligencia. Y para la mayoría, inteligencia es el nivel de conocimiento que tiene. Intelecto sería eso. Y eso es intelecto. Que el intelecto es una bodega donde uno mete lo que aprende. Saber mucho de un tema, Saber mucho de un supuestamente. tema, correcto. Inteligencia es la capacidad que tengo de crear y de asociar lo que por lógica no es asociable, Lo que no es tan evidente. lo que no es evidente. Y también inteligencia tiene que ver demasiado con uso consciente del pensamiento. Uso consciente. Para mí, inteligencia y conciencia son lo mismo. Puede que nos quede grande a muchos esto que voy a decir. Usted puede ser tan inteligente como le dé la gana, elevando su nivel de conciencia. Cuando usted eleva su nivel de conciencia, usted es más inteligente. Lo que normalmente llamamos inteligencia, y es lo que se conoce, es el coeficiente intelectual. Eso no es inteligencia. Es una medición muy superficial. Es muy superficial, es muy importante, demasiado importante. Coeficiente intelectual habla mucho dice, es la capacidad que tiene una persona de asimilar conocimientos y de entender cosas. Pero entender no significa ser inteligente. La persona inteligente no es la que entiende, sino la que comprende. ¿Y cuál es la diferencia? Total. Comprender es un proceso de la conciencia. Entender es un proceso, comprender es un proceso mental del nivel más alto de la inteligencia, que es la conciencia. Entender es un proceso mental del intelecto. Hay gente que entiende lo que sea. Entiende cosas muy complejas, pero no las comprende. La mayoría de la gente entiende la vida, pero no la comprende. La mayoría de la gente sabe que es bueno, pero la mayoría no vive bien. Iván, ¿vos podrías afirmar entonces que la IA nunca llegará a ser consciente? No, pues eso sí, no. Puedo afirmarlo. Puedo afirmarlo dentro de la capacidad mental que yo tengo. Tal vez algún día llegará a ser consciente porque no somos capaces de verlo, así como en otras épocas no eran capaces de ver. Por ejemplo, cuando nació la computación, el primer computador se llamaba el ENIAC. Y cuando le preguntaron al
padre, no creador, Turing. no a Turing. Él es el padre del computador. Al padre de la posibilidad de que hubiera un computador. IBM, Thomas Watson. Él fue el padre, el que hizo posible eso que se llamó computador, que ya estaba. Necesitamos hacerlo posible. Y se hizo posible para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Fue una donación de IBM al mundo. Descifrando A los códigos Estados Unidos, secretos correcto. y haciendo inteligencia de guerra. Como los computadores ocupaban habitaciones completas, a él le preguntaron en una entrevista a Thomas Watson, ¿usted cree que el mundo para cuántos computadores tendrá capacidad? Y él en ese momento dijo, el mundo no tendrá capacidad para más de 8 computadoras. ¿De cuáles? Pues de esas. De esos armatos. Él no podía entrever siquiera No. el PC. O menos un celular. Y esto en 10 o 20 años va a ser un pisapapeles, no va Ya a lo servir es. para nada. Ya lo es. Ya lo es. Entonces, dentro de eso, tu pregunta, ¿nunca la inteligencia artificial va a ser consciente dentro de mi capacidad de pensamiento, de estructura dentro de la mía? Yo digo que no. Iván, ¿qué recomendaciones nos das para no dejarnos embrutecer por la IA? Hermano, usar la inteligencia. ¿Puedo hacer la pregunta prohibida? Sí. Es que yo sé que la audiencia se va a preguntar eso. ¿Cómo? O más bien explicarles por qué está prohibido usar cómo, que eso tiene un contexto. En estos podcasts, cuando a mí me invitan, yo le digo a quien me va a entrevistar al dueño del podcast. Le digo, hermano, si no me quiere ver bravo, no me pregunte cómo. Que el cómo es una pregunta Un de insulto. idiotas. El cómo es una pregunta de mediocres. O facilista. El cómo está buscando respuestas. ¿Por qué no hacemos preguntas inteligentes que no estén buscando respuestas obvias? Fórmulas. Me Recetas. estás diciendo recetas. Cuando vos me decís cómo, estás esperando una receta. Lo mismo que la gente está esperando una receta de uno. El cómo es un atropello a la inteligencia. Porque mi cómo no es el tuyo. Mi cómo es el que es capaz de generar mi proceso mental, mi inteligencia y mi nivel de conciencia, que puede que a usted no le sirva para nada. Entonces, como no tienen preguntas importantes para hacer, todo es preguntando cómo. Observe los podcasts y observe cómo ese dueño del podcast, el Alejo del podcast, es preguntando cómo. Hey, hagan preguntas inteligentes. Sin cómo. Y da mucha dificultad. Hay que A la gente pensar. le encantan las respuestas. Cuando uno saca, entonces el cómo sobra. No, el cómo no sobra. El cómo debe usarse Al final. en el último proceso del pensamiento, al final. A la inteligencia artificial la consultan mucho a preguntarle cómo. Uno no debería ser un buscador de fórmulas. Uno debería ser un buscador de confusión. La persona inteligente busca la confusión, no la claridad. La claridad aparece sola. Confusión es lo mismo que el mierdero mental que tenemos todos No, actualmente. confusión es Duda. un proceso mental generado por la duda.
por las no respuestas lógicas que corresponden a modelos establecidos. Por hacerse preguntas más profundas, hacerse preguntas sin necesidad de buscar respuestas. Iván, Eso es bonito. yo quiero que nos contés gran parte de tu inspiración como empresario, como conferencista, como consultor, como fundador de la Escuela de la Riqueza, de la cual yo hice parte y estuve en 2 cohortes, fue estudiar la vida de 120 pensadores, Ujú, más o menos ujú, 120, a nivel mundial, ujú. muchos de ellos ni tan contemporáneos, Claro. más de el siglo pasado, y apuesto a Uy, que más ninguno de antiguos. ellos tuvo IA, lo puedo apostar. ¿Tuvo qué? Tuvo IA. Así no. Si a vos te tocara resumir los patrones en común que tenían estos 120 pensadores respecto a por qué eran personas de tan alta, elevada expresión de la inteligencia, ¿qué encontraste en ellos? Sí, varias cosas. En los grandes de la humanidad nunca les importó ser exitosos. Danos 3 o 5 personajes: Mahatma Gandhi, Madre Ah, Teresa de Calcuta, ¿quién sí, más? Mandela, Martin Luther King, Marie Curie, Tesla. Hay otro personaje, Leonardo Winston da Vinci. Churchill, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Entonces el primero, Brunelleschi, también. nunca les importó. Nunca les importó el éxito. Usted nunca los oyó hablar de éxito. A ellos le importaba era la grandeza. Lo otro, eran personas todas que siempre, siempre, siempre estaban orientados a vivir desde principios. Lo otro eran personas de un nivel de conciencia. Ellos se movían era desde el nivel, desde la conciencia. Como no les importaba el éxito, entonces tampoco estaban hechos para ganar. Yo no tenía ningún interés en ganar. Ellos no estaban para ganar nada, ni para beneficiarse de nada. Lo otro, como no estaban para ganar nada ni beneficiarse de nada, a ellos les importaba era contribuir, ser útil. La razón de ser de la vida humana es ser útil. A este mundo vinimos fue a ser útiles, no a ganar, no a beneficiarnos. Ese es el producto de ser consumidores. La cultura nos volvió consumidores. Y mientras usted sea un consumidor, usted será profundamente individualista. Por ejemplo, nunca les interesó competir. Y dentro de todo, entonces, ¿qué tenían? ¿Cuál era ese? Si los importara ser útiles, entonces, ¿qué era lo que sobresalía en ellos? Servir. Todos vivían para servir. Cada uno desde esa dimensión. Por ejemplo, Marie Curie es de la ciencia. Iván, IA puede ser sinónimo de inmediatez y la Mm. inteligencia y la sabiduría podrían ser sinónimos de saborear y de lentitud. De lentitud. Sabiduría es lentitud, ¿Qué le decís a los empresarios que quieren todo para allá? que son estúpidos. Casi todos. Vivimos en el mundo, en la era de la velocidad. Y hay una cosa que tenemos que entender. A más inteligencia artificial, más lentitud, no más velocidad. La inteligencia artificial nos trae un gran regalo, un inmenso regalo. La exigencia de ser más personas. No más humanos, más personas. Amplíenos, por favor, ese Hay una concepto. diferencia enorme entre ser humano y ser persona. La mayoría de los humanos no son personas. Las personas son muy escasas.
Una persona es la que desarrolla un alto nivel de educación a través de elevar su nivel de conciencia. Y la conciencia se desarrolla fortaleciendo el carácter a través de una vida rica en principios y virtudes. Y culturalmente una vida ética. Eso hace a una persona. Ser humano es cualquiera. La mayoría viven como seres humanos. Entonces, ¿podría la inteligencia artificial ayudar a crear bienestar en las empresas y en las personas? Sí, muchísimo, muchísimo. Si el ser humano la usa conscientemente. La IA utilizada conscientemente es una generadora brutal de bienestar. Pero todo, observen, Alejo, observa que todo gran invento de la humanidad que ha transformado la humanidad, todo gran invento que trae gigantescos beneficios, incluye gigantescos daños. No hay uno solo que no. Total. Internet, el Todos, cuchillo, todos, los carros. todos. La dinamita, el fuego. Todo lo que trae un gran beneficio necesariamente trae un gran daño. Iván, las empresas que yo capacito en inteligencia artificial siempre están buscando productividad, eficiencia, disminuir costos, aumentar ventas, y eso no es nuevo. ¿No? Desde la revolución industrial que más o menos empezamos a Es que ese ver, es el modelo de la revolución industrial, la productividad. así es. Entonces, eso es lo que piden todas las empresas. Una Los resultados. herramienta para lograrlo es la I, o pueden ser muchas cosas, pero la pregunta es, estos indicadores empresariales, me atrevería a decir que vos podrías mencionar que son muy bajos o muy pobres o muy Estúpidos. superficiales, pero tu visión de la inteligencia y de la riqueza no se rige por esos principios. Hasta donde yo te he entendido, son cosas que ni siquiera se pueden cuantificar. Que el modelo, el modelo empresarial de la era industrial, que es el que nos está rigiendo, aparte de que es un modelo totalmente obsoleto, porque la era industrial se acabó, ¿cómo es posible que todo lo que hizo posible la era industrial, el modelo que se desarrolló para que la era industrial fuera posible, cómo es posible que todavía nos esté rigiendo cuando la era industrial se acabó hace más de 20 años ya? Entonces, desde ese punto de vista, estamos perdidos. Todo el modelo empresarial está fundamentado en dar resultados. Cifras, hechos, datos, Claro. Y los indicadores, indicadores gráficos, para dar resultados. balance general, estado de Lo que importa resultados. es el resultado. Las universidades forman a los gerentes para dar resultados. Y yo digo, ¿y eso para qué? Entonces, todo ese modelo funciona muy bien en el mundo, pero no en la vida. La vida no es de resultados. Por eso no se puede confundir mundo y vida. Como nosotros tenemos como sinónimos el mundo y la vida, los mismos recursos de conocimiento, los mismos conceptos que utilizamos para vivir en el mundo, los utilizamos para vivir en la vida. Yo no sé si esto lo están entendiendo o les parezca una idiotez, pero todo concepto revolucionario primero está considerado una idiotez. Entonces, en el mundo es muy importante el resultado. En la vida no. A la vida no le importan los resultados. A la vida le importan los procesos. Y todo el mundo quiere saltar el proceso. Y todo el mundo quiere. Y Atajos, en el mundo, recetas. entonces buscamos esos atajos. Entonces, fíjese y verá que, por ejemplo, la inteligencia funciona es lentamente, en lentitud. Y en las empresas quieren velocidad. Creen que productividad es meter más cosas en un día.
Oye, ahí hay una frase que a mí no me ha olvidado de la mente. Iván dice, nadie más inútil que un gerente Que ocupado una persona ocupada. y que productividad es estar desocupado. Hágame esa, pues Claro, eso todo contraintuitivo. Explícanos eso. absolutamente. Productividad es estar desocupados porque solo el que está desocupado observa. El que está desocupado está conectado a la vida. El que está desocupado saborea. Sabiduría no viene de saber, sabiduría viene de saborear. Y observe, coja cualquier alimento, un casco de naranja, coja un confite o coja un chicharrón. Para saborearlo, tiene que ser en lentitud. Saborear siempre es lentitud. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saborear todo lo que está sucediendo, aunque usted lo vea o no lo vea. Y para eso hay que estar desocupado. Vea, Alejo, usted me presentó diciendo que yo era conferencista internacional o asesor internacional. Yo he estado con presidentes muy grandes de compañías mundiales con los que he trabajado. ¿Y sabe qué tienen en común los grandes presidentes de las grandes compañías? Son desocupados. Usted llega a esas oficinas y el escritorio él no tiene nada, Ni un papel. ni un papel. Es más, no se sienta en el escritorio. Se sienta con uno en un sofá, en una sala. Y hay algo que tienen los grandes gerentes y por eso son, que es lo que no tiene la mayoría de la gente y de tanto ejecutivo de pacotilla que vive pegado de un celular. Los grandes ejecutivos están así, Alejo, vea, Pensando, y, observando. y están con usted. Atención centrada. Están así, vea. Esa gente no está pegada de un celular. Esa gente no está distraída. El mayor mal de la inteligencia es la distracción. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo sea tan inteligente como me da la gana? Que lo dije al principio, que uno puede ser tan inteligente como le dé la gana. Sí, la atención. La atención es propio de gente verdaderamente inteligente. Porque para poder ver en profundidad y ver lo no evidente, hay que tener atención Hay que tener sostenida, atención. centrada. Y eso es lentitud. La lentitud, la lentitud. Dios mío, es la virtud, el don mayor de la inteligencia. Sin atención no hay inteligencia. Y sin lentitud no hay atención. Todo lo grande en la vida es lento. La velocidad es propio de pendejos, de estúpidos, de El brutos. afán. El afán peor, peor. Nada importante se hace con afán. Iván, hay una queja muy frecuente en empresarios Ujú, y en empleados. ujú, Los dos dicen no hay con quién trabajar. ujú. Entonces, en tu concepto, ¿qué significa potenciarle esa inteligencia humana y natural a todo el equipo de una empresa y qué milagros empiezan a suceder? Yo lo estoy haciendo actualmente con empresarios de la Escuela de la Riqueza. La Escuela de la Riqueza es un programa para empresarios que vos estuviste en él en 2 oportunidades, que dura 6 meses. Y allá van puros empresarios. Es un curso que impartimos todos los sábados, de 9 a 1 de la tarde, aquí en Medellín, Colombia, en Envigado exactamente. Y para el que no, también se transmite. Y también se transmite para el mundo. Tenemos alumnos en muchas partes. Lo que quiero resaltar es que yo trabajo en semana con empresarios, con sus líderes, con su gente.
Y lo que hacemos es desarrollar el nivel de conciencia de la gente. ¿Por qué no hay con quién trabajar? Pues hombre, porque la era del trabajo como la tenemos concebida, eso se acabó. ¿Y cómo está concebida? De que la gente haga. El trabajo estuvo concebido como manos, después como cerebro. Hoy el trabajo tiene que estar concebido como conciencia. O sea, el trabajo en la era industrial fue manos hasta los años 60. Después de los años 60, Segunda Guerra Mundial, después, 15 años después de que terminaba la Segunda Guerra Mundial, empieza el trabajo a incluir el cerebro. Hoy, cuando estamos en la hipersaturación mundial de todo y la intangibilidad de la productividad, ya el trabajo se convierte en conciencia. Cuando un empresario dice que no hay con quién trabajar, es verdad. La gente ya no quiere trabajar. Pero cuando yo lo llevo, yo lo llevo a la empresa que quieran, de las que yo estoy asesorando y en los que estoy desarrollando su conciencia, y usted ve la gente, es increíble. Muchachos de 19, de 20, de 22 años, que son los que menos sirven para nada, dicen que usted los viera trabajando. Que usted los viera entregados, dedicados. Tengo una empresa que es de supermercados, Mercahorro, y esa empresa es en Copacabana, en el norte, en Barbosa y Girardota. Esa empresa tiene 500 empleados. Entonces llegó una cadena de supermercados de competidora. ¿Y qué hizo? Pues lo que hacen, se llevaron los carniceros y nos quedamos sin carniceros. Les Es ofrecieron que los 3 pesos carniceros... más. ¿Ah? Les ofrecieron 3 pesos más. Ah, sí, se fueron. Es que los carniceros, ese gremio, pues también dicen de los conductores, y también dicen de los No. bodegueros, y también dicen de todos, pues no hay con quién. Entonces nosotros lo que hicimos en Mercahorro fue crear una escuela de carniceros. Y sacamos gente que estaba barriendo y lo volvimos carniceros. Barriendo. O alguien que estaba en una oficina, o alguien que estaba recibiendo en bodega, o un conductor. Yo quiero. Y los trajimos, los sacamos, les trajimos un maestro carnicero. Y por el otro lado, generamos un proceso de educación. Los empezamos a llevar a las granjas de cerdos, de pollos, criaderos de pollos, sacrificio de reses. ¿Cuándo han hecho eso con un carnicero? Y que usted viera los resultados. ¿Cuántos sacamos? 15 carniceros, que ya no se llaman carniceros, ¿cierto? Y creamos toda una escuela. ¿Qué pasó con los carniceros viejos que había? ¿Y por qué conmigo no hacen eso? Entonces cogimos a esos carniceros en la escuela de carnicería y educación. Y una persona educada es una persona blindada. Y ahí hay una conclusión, Iván, y es, ante ese cuidado por la vida y por el bienestar, los resultados, los indicadores, los márgenes, los costos, por consecuencia, Absolutamente, solitos se mejoran. absolutamente. Se mejoran solos. Por eso no debemos estar orientados a resultados. Los resultados son resultados. Los resultados son consecuencias. Y todo el modelo empresarial de la era industrial está fundamentado en las consecuencias. Entonces nuestros directivos piensan es en términos de consecuencias. Nuestros directivos no saben pensar en términos o en función de causas. Por eso preguntan tanto cómo, porque el que pregunta cómo está buscando consecuencias, No el origen. no el origen. ¿Qué pregunta debo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero es que a los directivos no les importa el por qué. Bueno, a la inmensa mayoría de directivos no les importa el por qué. Les importa es cómo, a ver, pues, cómo. Y rapidito, que yo quiero productividad. O Entonces son sea, como locos metiendo cosas en un si, día. si las empresas fueran un árbol, entonces los directivos están cogiendo las hojitas podridas en vez de alimentar la raíz, Claro, en vez de alimentar la raíz, están yendo a buscar la enfermedad en el follaje, en las ramas. sacando síntomas. Y eso es lo que hacen con la capacitación. Están atacando síntomas, atacando la enfermedad en las ramas. Y eso, cuando usted ataca la enfermedad en las ramas, solamente va a generar soluciones superficiales. Temporales. Las empresas son expertas en generar soluciones superficiales. Entonces después dicen, ¿eso por qué no me funciona? Pues porque trabajaste en la superficie para obtener resultados. Y eso se mejora unos días. Lo más fácil de implementar ya en una empresa es comprar las herramientas, es promptear. Para mí eso es lo más fácil. Lo más difícil, trabaje en la cultura organizacional Claro, que necesita la empresa para poderse montar claro. en IA o en otras cosas. Y En eso es la lento. mentalidad. Y eso es lento. Claro. Oíste, Iván, hay algo que se dice mucho por ahí, eso me recuerda mucho de la clase de hechos y realidades, y es el que no incorpore inteligencia artificial en la empresa se va a quebrar, es una empresa que va a desaparecer. ¿Cuál es tu opinión? No, yo no creo. No creo, no creo. No creo que el que no incorpore inteligencia artificial vaya a desaparecer, no. Como la frase de hace 10 años, el que no incorpore internet o el que no esté en redes sociales va a desaparecer. Sí, se parece mucho. Yo tengo una empresa, lo voy a decir con nombre propio porque vale la pena. Se llama Mobiliario Express. En Guarne, usted fue allá, Yo fui. usted estuvo en esa empresa, Alejo. El empresario es Juan Luis, un muchacho de 38 años. Usted la conoció. En Mobiliario Express, lo reto, búsquenla en las redes. No Inexistente. la va a encontrar. Búsquenla en internet, no la va a encontrar. No tiene página web, redes, nada. Inmobiliario Express, en este momento, tiene producción copada hasta octubre. En un mes ya va a quedar colgada con producción hasta diciembre y de ahí para allá. Y eso que según los empresarios estamos en la época más difícil por la incertidumbre política, donde supuestamente todas las inversiones y negocios están quietos. No hace mercadeo, pues del tradicional. Es una empresa de un altísimo nivel de conciencia. No tiene vendedores, no tiene departamento comercial, tiene un departamento de relaciones de valor. Tiene unas personas que van a hacer relaciones de valor. No tiene presupuestos, no tiene indicadores, no tiene procesos, manual de procesos. Pues procesos, pues claro que hay. El proceso natural, pero no tiene estructurado, escrito, documentado el proceso de producción. Oh, eso no existe. Y es una empresa exitosa a morir. No tiene presupuestos, no le importan los resultados y los resultados son espectaculares. Es una empresa totalmente centrada en causas. Y por eso la gente es feliz trabajando allá. Porque cuando se trabaja en causas, hay un porqué. Y cuando uno tiene un porqué claro, el qué Parece solo. aparece solo. Y el cómo lo genera la dinámica de ese porqué, de esa causa. Es otra forma de vivir.
Ahí me dicen que esto es muy bonito, entonces yo me río. Iván, eso suena muy bonito en el papel. La vida no funciona así. La vida sí funciona así. El que no funciona así es el mundo. La vida sí funciona así. Yo desarrollo culturas organizacionales para la vida, no para el mundo. El mundo es muy distinto. Sí, siga usted viviendo en el mundo donde viven casi todos. Nosotros cogimos el mundo y lo metimos a la vida. Cogimos la vida y la metimos al mundo, en vez de coger el mundo y meterlo a la vida. Iván, Hay que desconectarse del mundo para conectarse a la vida. se están avecinando unos grandes cambios en el empleo a nivel mundial, con temas de robótica, automatización, software, inteligencia artificial. Y la verdad eso no es nuevo. Desde la primera No. revolución industrial en aproximadamente 1760, pues las fábricas desplazaron muchas tareas manuales y eso siempre va a seguir sucediendo. Así que primero no nos alarmemos tanto por eso. ¿Cuál es tu invitación a los empresarios de en qué formamos a esas personas que están haciendo tareas que es evidente que la IA en par huevazo las va a automatizar? Ya lo dije. Trabajen en el desarrollo de una cultura organizacional fundamentado en elevar el nivel de conciencia de la gente. Porque la IA, si algo no va a tener, por eso dije, desde mi capacidad mental, si algo no va a tener es conciencia. Yo no creo que llegue allá. Yo no creo. Por donde lo miro, no creo. Conciencia no. Y la gran diferenciación, lo que nos va a hacer competitivos, es el nivel de conciencia colectiva que desarrollemos. La nueva competitividad empresarial está fundamentada en la conciencia colectiva, que es lo mismo que hablar de inteligencia colectiva. Suma de inteligencias, el todo como suma de las partes, No, no es como suma. sinergia, La inteligencia colectiva no es suma. La multiplicación. inteligencia colectiva es cuántica, exponencial cuántica. No es que 1 más 1 son 2. 1 más 1 en inteligencia colectiva es n a la n. ¿Por qué? Porque dos inteligencias que se juntan no suma la una con la otra, sino que generan una inteligencia nueva. Y eso es otra cosa. Iván, ¿qué límites le deberíamos de poner a la inteligencia artificial? Muchísimos. El límite más importante que hay que ponerle a la inteligencia artificial es ética y principios, lógicamente. Es el límite más importante. Si hacemos eso, la inteligencia artificial será un gran regalo para la humanidad. Que el uso de la inteligencia artificial sea ético. Ya estamos viendo que no sucede. ¿Cierto? ¿Qué es ética? La ética podríamos sintetizarla, porque eso, pues, eso solo es un tema muy largo, pero podemos sintetizar a la ética como las relaciones de las personas, de las comunidades, fundamentadas en virtudes y en principios. Eso es la ética. La razón de ser de la ética es fortalecer la vida. ¿Bien? Entonces, la ética fortalece la vida y nos protege contra el mal uso de la inteligencia artificial o de cualquier cosa. Pero lo que menos hay es ética. Por ejemplo, la inteligencia artificial utilizada para unas elecciones presidenciales, pues eso de ética no tiene nada. Pero es que a los políticos no les puede interesar la ética. Les interesa es el beneficio, es ganar. Eso es gravísimo. Lo mismo pasa en las guerras.
Una guerra, si hay una guerra es para ganar, para perder. Entonces yo gano utilizando cualquier medio. Y ahora ya se está utilizando la inteligencia artificial para eso. Y la inteligencia artificial, las nuevas guerras no va a ser de armas Ujú. nucleares, sino de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial Manipulación. puede desconectar toda la comunicación de un país. ¿Para qué enfrentamientos? No hay necesidad. Por eso lo que más urge en este momento de la historia de la humanidad es vidas individuales vividas en principios y virtudes que son las que nos llevan a comportamientos de comunidad ético Para crear bienestar. para poder crear bienestar. Iván, ¿en qué usa inteligencia artificial en su día a día? Ve, tengo una inteligencia artificial para escribir mis libros, pero quiero hacer la aclaración, no para los conceptos, sino para la redacción, la puntuación, la corrección Gramática. gramatical, de composición Estilo. gramatical, para el estilo. Eso no me lo soluciona, sino que me organiza a mí, porque a mí me duele mucho saber, ahí va coma o va punto y coma. Esa joda, yo no sé si yo soy muy bruto, pero yo no he podido con que si aquí va punto y coma, aquí van dos puntos, aquí van, yo no he podido con eso. Eso me lo soluciona la inteligencia artificial. Pero no le permito a la inteligencia artificial que interfiera en conceptos. Jamás. Yo me siento frente. El proceso de escribir es el siguiente. Tengo una idea del libro. En este momento estoy escribiendo el 5.º libro. Tengo una idea. Me siento y la escribo a mano. Ese es un proceso mental fundamental. Que la neurociencia ha demostrado que Que conectar escribir a mano, mano-cerebro. la conexión mano-cerebro es el nivel más profundo de la creatividad. La conexión mano-cerebro. Por eso no se debe dejar de escribir. Le escribo. Después de que yo le escribo, me siento en el computador, lo abro, voy a la página y empiezo a escribir sin mirar nada de lo que hice a mano. Y ya va a haber un pensamiento transformado. Y lo que tenga que investigar, lo investigo, pero no se lo pregunto a la inteligencia Vas a las artificial. fuentes de Voy a las origen. fuentes, a la investigación. Algo más en lo que usas en tu día a día. Entonces uso esa IA. En la Escuela de la Riqueza usamos una IA Diseño de para imágenes, me imagino. diseño de imágenes, para cortar los videos, para que nos saque PDFs de la Escuela de la Riqueza. Para eso utilizamos otra inteligencia artificial que pagamos. Y hay una inteligencia artificial maravillosa que me gusta mucho. Una inteligencia artificial que es para la música. Zuno. Se llama Moisés. Moisés. Mm, Esa sí no la conozco. sí, Moisés. ¿Qué hace Moisés? Moisés te coge una canción y vos le puedes quitar la voz, le puedes quitar un instrumento, le puedes bajar un tono. Entonces, para los que nos gusta la música, es muy divertida. No usaré inteligencia artificial nunca para pensar. Para eso utilizo inteligencia Humana, natural. humana, natural, la que es. Es que eso no debería llamar inteligencia artificial. Muy dañino de nombre. Iván, ya estamos casi cerrando este episodio. ¿Vos nos puedes recomendar autores de neurociencia que tengan libros, podcasts? Porque neurociencia tiene mucho que ver con hablar de inteligencia, el cerebro y la mente.
libros, podcasts, series y películas. Poco difícil, poco difícil. Más libros, porque es mi fuente. Mi fuente son los libros, no son los podcasts. Mi fuente no son los podcasts, ni mi fuente son las películas, ni mis fuentes son Las series. las series. No, casi siempre son los libros. Yo diría que autores, mm, me parece que tiene que ver mucho con el tema de inteligencia, no de inteligencia artificial, sino de inteligencia. Ujú. Ken Robinson. Me parece muy importante. em, Se me viene a la cabeza el programa o el canal de YouTube del BBVA Aprendemos Juntos, que es tan conocido. Ahí nos vamos a encontrar muchos grandes pensadores, muy, pero muy interesantes. Demasiado interesantes. Y se me ocurre un libro como el libro que tu cerebro no quiere leer. De Ese, el libro que tu cerebro no quiere leer. David del Rosario. David del Rosario. Mariano Sigman, que te vi 2 libros ahí de Mariano Sigman. De Mariano Sigman, el de la mente, La vida secreta de la la vida mente. secreta de la mente, y el otro que es el poder de la palabra, el poder de las palabras, de Mariano Sigman. Hay muchos, muchos. Hay una autora, una mujer que tiene por ahí 85, 90 años, creo yo. Yo la estudio mucho. Se me escapa el nombre de ella, pero es una brasilera. Es una brasilera que vive en España y ella tiene Neurocientífica. más que eso. Ella tiene un programa que se llama El Juego de la Atención. Si la miras por El Juego de la Atención, la vas a encontrar de una. Esa mujer es espectacular. Marley Quenners. Esa es Marley Quell. Sí, Marley, Marli. Sí. Quenners se escribe Cuernes. K-U-E-N-E-R-Z. Marley Quenners. Ella es una de mis fuentes muy, muy importante. Iván, Hay también un libro como Desarrolle su cerebro. Hay un autor que yo diría que es una autoridad mundial, creo que de las más altas en desarrollo de conciencia, que se llama David Hawkins, Desarrollo tu cerebro de Joe Dispenza. de Joe Dispenza. Joe Dispenza Desarrolle su cerebro. Y hay otro de Joe Dispenza que Deja de lo ser tú. recomiendo, que se llama Deja de ser tú. Y está un libro acabé de decir otro autor, David Hawkins, un libro que se llama Dejar ir. Y hay otro libro que es sobre los niveles de conciencia. Última pregunta, Iván. Entre los que No, ya con eso tienen para acuerdo, entretenerse. porque hay mucho. Yo estudio a muchos. Quiero que le dejes un mensaje a la audiencia que nos ve o nos escucha, porque este podcast también está en video. Quiero que le des revolcadamente a las personas con un mensaje sobre inteligencia e inteligencia artificial. Hombre, sobre inteligencia artificial es que es tal vez la revolución más grande que ha tenido la humanidad. Más. Por las consecuencias que puede generar. Es mucho más grande que Internet. Que la imprenta. Lo segundo, que la imprenta, mucho más. Lo segundo, la inteligencia artificial no tiene capacidades, tiene competencias, pero no capacidades. Las capacidades son humanas, son de la inteligencia. La inteligencia artificial no tiene capacidades, tiene competencias. Eso
Eso es vital entenderlo. Y me dijiste sobre qué otra cosa. Sobre inteligencia, un mensaje que revuelque la mente de la audiencia sobre inteligencia humana. ¿Cuál es la invitación a despertar qué? Yo creo que no hay nada más importante en este momento de la historia de la humanidad que nos ocupemos de la atención. Ese es un tema que no se ha abordado. Apenas ahora se está escribiendo sobre la atención. Y la mayoría de la gente viven como estúpidos. Porque el que vive distraído es un estúpido. No puede tener sino una vida superficial. La gente ¿por qué vive como estúpido la inmensa mayoría de la gente? Porque vive entre el consumo. Por ejemplo, el concepto de el que tiene el conocimiento tiene el poder. Eso no es verdad. Pura mierda. Eso ya está sobreseído hace rato. Ese es un concepto de lo más obsoleto que hay. El conocimiento hoy no da poder. La inteligencia artificial se ríe de usted cuando dice eso. Déjele el conocimiento a la inteligencia artificial. Usted cree conocimiento. Es distinto crear conocimiento a tenerlo. Distinto, totalmente diferente. Entonces, ¿por qué vivimos como estúpidos? Le dimos todo el poder al conocimiento. Lo segundo, nos volvimos consumidores. Lo tercero, vivimos para el éxito. Lo cuarto, vivimos en un mundo gobernado por brindarle un lugar que no se merece, el desarrollo de la personalidad, no entendida desde la conciencia ni desde la psicología, entendida desde la cultura, desde la cultura. Nuestra personalidad se genera hoy en los quirófanos, en los gimnasios, en los diplomas. Muy superficiales. Todo es una vida superficial. Acabar con las distracciones. Porque la distracción, como lo dije ahora, una mente distraída es una mente superficial. Yo creo que eso es lo que se puede decir sobre la inteligencia. Que desarrollar la inteligencia es despertar la conciencia y es trabajar profundamente en la conciencia, que es lo mismo que trabajar en la atención. Exactamente lo mismo que trabajar en la atención. Yo quiero recomendarles rápidamente 3 libros y con esto cerramos, los tengo acá. Entonces, este se llama Artificial, Mariano Sigman, ya Iván lo mencionó, y Santiago Bilinkis. Trata sobre temas de inteligencia artificial, muy entretenido de leer, es light, no es nada denso ni pesado. Y esto sí es una joyita. Al que le gusten las ventas o trabaje en ventas, se tiene que leer este libro. A mí me impresiona porque fue escrito en el 98 o 2000. 2000. No, esto es una cosa. Ese fue mi primer libro, lo escribí O en sea, el año 2000. gente visionaria y este loco. Que en el año 2000 no había mucha tecnología, no había mucha revolución digital, pero los conceptos que este loco se atrevió a crear en este libro a mí me cambiaron, porque rompe todo el esquema tradicional de cómo nos han enseñado a vender toda la vida, que son... Alejo, ser un creador de conocimiento, ser un creador de conceptos es ser un rompedor de conocimientos y creencias. Eso es lo que hago yo en el libro, pero lo llamo el derrumbe del imperio ventas, en donde en el año 2000 yo ya decía
que todos los conceptos de venta y todas las ventas como están concebidas van a desaparecer. No, y uno ve los departamentos de ventas de las empresas hoy en pleno 2026 y todavía como dinosaurios. Todavía como dinosaurios. Entonces este libro, bueno, la verdad es que no se consigue. No se consigue. Yo lo encontré de segunda, fue un milagro, lo busqué en internet, lo encontré, lo pedí de Cali. Pero en algunas bibliotecas de universidades, creo que en la Medellín, en EDAFIT, por ahí hay algunas que lo tienen para que lo Sí. presten o le saquen fotocopia y invitación ahí para que lo volvás a mandar a imprimir Sí, y y es increíble. Tengo varias personas que lo han conseguido en Cali y hay una razón. Y es que FENALCO y la Cámara de Comercio en Cali, cuando yo saqué el libro, ellos me invitaron a que lo presentara allá. Entonces se vendió mucho en Cali. Bueno, ese uno. Y el otro, El precioso don del servicio. Es que esto es una belleza, pasta Es una dura, belleza. color. Dice, la vida es una hermosa sinfonía en la cual es necesario que cada quien se ocupe de hacer sonar su instrumento a la perfección, como la mayor contribución a la melodía completa. Todos vinimos a servir, así que este libro deberían de leérselo todo el mundo. Muy enriquecedor. Esas son mis 3 recomendaciones. Y por último, Hay mucha gente que dice que ese es el libro más hermoso que se han leído. Mío. de un man ahí es que Iván Mazo Mejía. Y bueno, por último decirles que si quieren seguir los conceptos disruptivos de este loco, @Escuela de la Riqueza. Todos los días están montando un videito. Sí, sí. Y @Iván Mazo Mejía en Instagram. En YouTube también está con videos más prolongados, gratuitos. Hoy no hay excusa para no acceder a estos materiales de riqueza que están ahí gratuitos en internet. No utilicemos tanto el celular para ver tanta huevonada, sino para elevar los niveles de conciencia. Y nada, Iván, yo quiero agradecerte por tu disposición, por habernos revolcado la mente a todos. Yo creo que este podcast va a necesitar parte 2, porque hay muchas preguntas ahí todavía. Y agradecerle a toda la audiencia que nos ve y nos escucha en el podcast Cerebros con IA. Iván, es un gusto tenerte por acá, hermano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, y si les gustó, suscríbase, dele like y sobre todo compártalo porque es que la riqueza se comparte. Suscríbete y activa las notificaciones para así no perderte ningún episodio de Cerebros con IA Podcast.